De masacre en masacre, así van las más recientes y lúgubres semanas en Colombia. Son de una reiteración, de una intensidad tal que la sociedad no ha terminado el duelo por una de ellas cuando ya llega la nefasta noticia de una más. En relación de lo sucedido están las que terminaron con la vida de 5 jóvenes en la ciudad de Cali, 5 en Arauca, 6 en el Tambo, Cauca, 8 en Samaniego, Nariño. Naciones Unidas reportó una cifra de 33 masacres ocurridas en los últimos meses. Todos estos sucesos nos recuerdan una y otra vez que el proceso de paz con las FARC se resume como un fracaso, que la disputa por los territorios está viva, que los factores que avivan el conflicto siguen sin resolución, que el Estado se deshace entre los intereses mafiosos y una geopolítica global beneficiada por la pervivencia y el ahondamiento del narcotráfico. Un proceso en el cual la fuerza pública termina enlodada como parte de los actores que perjudican a las comunidades y su pacífica convivencia. Precisamente en Samaniego resalta este actuar. Ubicado en un territorio que se extiende como corredor por una parte hacia el Ecuador y por otro hacia el Mar Pacífico, su población ha luchado por años por desarrollar y consolidar un ambiente para un necesario proceso de paz, que les permita vivir en tranquilidad, sin estar sometidos a los intereses de quienes pretenden el control y el dominio sobre sus territorios, con intereses sobre el ingreso de los acopios y de la extracción de la coca, como medio para lograr otro tipo de dominios. Sin embargo, estos esfuerzos en dirección de la construcción de paz en sus territorios no han encontrado ningún apoyo en el actual gobierno nacional. Está con nosotros en entrevista el historiador y sociólogo Sebastián Guerra. Bienvenido, Sebastián, y muchas gracias por estar en La Vacuna, expandiendo el antídoto contra la desinformación. Sebastián, hoy quisiéramos preguntarte, ¿por qué a pesar de toda la lucha que el municipio de Samaniego ha tenido, no se ha logrado parar la guerra? Digamos, más allá de la explicación tradicional de las rentas ilícitas o el narcotráfico, es importante resaltar la idea del control del orden territorial y social que muchas veces se deja de lado, y lo que hemos visto y los reportes que nos han dado, digamos, los analistas que están más en terreno, nos informan que lo que hay es una disputa, digamos, por el control y el orden social, y los diversos grupos, digamos, arguyen que defienden a la población en contravía de los otros, y así cada grupo, digamos, dice defender a la población en contravía de otros grupos, algunos tildados, por ejemplo, de paramilitares, y en esa disputa, digamos, de sospecha, suspicacia de si la población defiende o participa de un grupo u otro, pues hay un orden enrarecido de conflicto en esta región. Sebastián, ¿y considera usted que la siembra de estos cultivos ilícitos es uno de los factores que mantiene el conflicto en el municipio de Samaniego? Por supuesto. Toda esta región, si bien ha descendido un poco, digamos, la presencia de la hoja de coca, es muy marcado, digamos, los cultivos ilícitos y toda la economía ilegal alrededor del narcotráfico sigue siendo ese un combustible de la guerra, también con la minería ilegal, y esto, digamos, está en el centro de la disputa por los portafolios tributarios de las organizaciones que están allí. Entonces, pues controlar corredores, controlar rutas, controlar campesinos, digamos, cocaleros. Esta es una gran disputa y eso alimenta permanentemente el conflicto en Nariño. Y en este sentido, ¿cuáles serían las alternativas que tiene la comunidad de Samaniego para lograr procesos de paz y erradicación de los cultivos ilícitos? Samaniego es también un municipio excepcional en iniciativas de paz. Digamos, para pensarse alternativas hoy, digamos, para la situación actual, bien viene echar para atrás y revisar como esa trayectoria de iniciativas y esos acumulados que tiene Samaniego y esas capacidades de construcción de paz, de reconciliación, de resiliencia que tiene este municipio. Yo mencionaría que Samaniego, por ejemplo, es el epicentro de lo que se llamó por allá desde el año 2004-2005 el Pacto Local de Paz.
Uno recuerda, por ejemplo, que cuando el alcalde Harold Montúfar por primera vez promovió esta iniciativa, hubo cierta tensión con el gobierno nacional, me estoy refiriendo por allá al año 2004-2005, por la dificultad de hacer acuerdos territoriales con las guerrillas, ¿sí? Y la tensión que eso podría tener con posibles negociaciones nacionales, y sobre la capacidad o el rol que tendría un alcalde para dialogar con estas organizaciones. Entonces, hay un acumulado de experiencias y valdría la pena hoy pues, repasar lo que es el Acuerdo Local de Paz y también pensar la necesidad que se tiene de que en Nariño, por ejemplo, o Samaniego en particular, no es un municipio que haya quedado en los programas de desarrollo con enfoque territorial. Yo creo que habría que pensar también, digamos, la necesidad que se tiene de inversión, digamos, de focalizar programas y, digamos, la falencia que tenemos porque Samaniego no es un municipio que haya sido incluido en los PEDET. Gracias, Sebastián. Y con todo esto, nos queda la pregunta de cuáles son todos esos elementos que hacen o hicieron que se produzcan este tipo de masacres, como la que ha sucedido en Samaniego. Digamos que los móviles particulares del hecho pues todavía están en objeto de investigación por las autoridades, pero digamos bajo una perspectiva más contextual, histórica, de entendimiento de la dinámica del conflicto, uno diría que por un lado está la recomposición del ecosistema de los actores del conflicto, esa tensión y esa disputa por la provisión de orden en esta región, en un contexto particular de pandemia, donde hay que señalar que a las organizaciones armadas, digamos, les gusta el contexto de pandemia, es decir, ¿por qué les gusta? Porque las organizaciones armadas vienen de tiempo atrás utilizando estrategias, modalidades propias de este escenario, como son las cuarentenas o, digamos, los toques de queda. Es decir, como que le viene bien a las organizaciones armadas estas modalidades de control de la población. Entonces nosotros en las ciudades nos venimos a dar cuenta de lo que es una cuarentena, nos encierran, nos controlan, hay restricción de la libertad, pero esa ya era una modalidad que en esas regiones, en las zonas rurales en particular, pues ya las organizaciones armadas utilizaban. Es decir, ya implementaban, si uno quiere ponerle el nombre cuarentena, ya se utilizaban, y entonces ahorita como que aparecen como legitimadas de nueva manera por el contexto de pandemia. Entonces yo diría que hay un contexto de reorganización de las organizaciones, nuevo ajedrez de la guerra, disputa por la provisión de orden, en un contexto favorable, digamos, de restricción de la libertad y de provisión, digamos, o de control poblacional vía estas modalidades como toques de queda y cuarentenas. Y en el sentido de buscar unas alternativas por una agenda de paz, ¿cuáles creen que pueden ser los modelos económicos alternativos para esta región? Yo diría Samaniego, por su localización geográfica, tiene potenciales y ya se ha hecho en el café y en la panela. Es muy importante. Esos dos productos, digamos, tienen mucho potencial económico para sacar población, digamos, de los cultivos ilícitos y llevarlos, digamos, a economías formalizadas, legales, etcétera. Pero siempre encontramos que es como un relato ya viejo en el país, que ese tránsito pues implica la provisión de bienes y servicios rurales, vías terciarias para poder sacar los productos. Siempre, digamos, el tránsito a economías legales, formalizadas, implican ese ecosistema de bienes y servicios para que eso sea pues una opción real. Y Samaniego, en esa geografía endemoniada de esa cordillera que tiene, pues carece mucho de vías, distritos de riego, etcétera, para acompañar a estos productores en estos productos, pero yo diría que hay un gran potencial en el café. Muchas gracias, Sebastián. Estas fueron las palabras de Sebastián Guerra, historiador y sociólogo. Muchas gracias por aceptar la invitación a La Vacuna, el antídoto contra la desinformación.